Bueno, estamos en la cuarta y última parte de esta serie que hemos llamado Cara a Cara. Es una serie, yo les decía al principio, es una de las series más prácticas que podemos estar viendo en este año por directamente algo que estamos expuestos todo el tiempo, que es la confrontación. Y hemos dicho que la confrontación es un acto de amor, pero no nos gusta porque siempre le vemos la parte difícil, la parte negativa. Pero es un acto de amor. Cuando yo confronto a alguien, pero lo hago bien, como lo hemos hablado en esta serie, es algo bueno, es algo sano para nuestra vida. Sin embargo, hacerlo mal nos termina hiriendo más a los demás, y de esto vamos a estar hablando. Y decíamos en medio de esto que porque la vida se basa en buenas relaciones. La vida, nuestra vida se basa en buenas relaciones, pero para tener buenas relaciones en la vida necesitamos buenas conversaciones, y la confrontación nos lleva a estar cara a cara con alguien y conversar y decirnos las cosas, y a veces eso es incómodo, pero es necesario, porque si decidimos no hablar, si decidimos quedarnos callados, si decidimos mejor no decir, no confrontar a mi esposa, a mi esposo, si no decido confrontar a ese amigo, a ese familiar, a ese papá, a esa mamá, si decido no hacerlo, entonces me voy a encontrar en la vida fingiendo. Voy a sentir que estoy fingiendo, y cuando yo finjo en una relación, naturalmente voy a empezar a alejarme de esa relación. Entonces, la confrontación nos ayuda a mantenernos unidos, pero limar las asperezas. Y cierto que tenemos aspereza con otras personas, ¿cierto? Y con los más cercanos más. Entonces, por eso que es bueno que aprendamos a confrontar. Y Jesús nos regaló dos ingredientes para la confrontación. Dos ingredientes que María Valentina estuvo hablándole durante estas 2 semanas acerca de el amor y la verdad. La gracia y la verdad o la justicia. Esos dos ingredientes son geniales, son lo máximo. Mira, toda la vida vas a estar expuesto a trabajar con esos dos ingredientes. Algunos se van por el lado del amor. Entonces nos cargamos para un lado y tendemos a irnos hacia el lado del amor. Entonces, en cuanto a la confrontación, nos vamos por las ramas, como se dice. Vamos a decir algo, pero no nos atrevemos, no nos animamos, no decimos esa verdad y solamente decimos la parte buena. Hay otras personas que solo se atreven, pero solamente la parte que no es la mala, sino que sería la constructiva, que sería la verdad. Entonces, solo verdad, pero sin amor. O mucho amor, pero sin verdad. Y si es mucho amor sin verdad, no hay corrección. Si hay mucha verdad y poco amor, hay rebelión y rompe la relación. Entonces, es muy importante ver ambos y poder ser, mira, yo creo que nunca vamos a ser 100% gracia y 100% verdad, porque el único que trajo esos dos ingredientes, como lo dice Juan 1:18, fue Jesús. Jesús trajo la gracia y la verdad, y Él era 100% gracia y 100% verdad. Ahora, consejo aparte, siempre vamos a fallar. O nos vamos a cargar para un lado o nos vamos a cargar para otro. He escuchado a muchos pastores decir esto. Si vas a equivocarte, si te vas a equivocar en esto de la gracia y la verdad, si te vas a equivocar, equivócate para el lado de la gracia, equivócate para el lado del amor. Porque si te equivocas del otro lado, estás juzgando. Si te equivocas del lado del amor, estás amando, y eso no hay nada malo. Entonces, si te vas a equivocar, equivócate para ese lado. ¿De acuerdo? Porque vamos a fallar, sí vamos a fallar en esto. Pero Jesús no. Jesús no falló y Él nos mostró 100% esto. Otra cosa interesante con respecto a la confrontación, que tiene que ver con el perdón. Voy a hablar al final un poquito de esto, pero tiene que ver con el perdón. Y hay 3 palabras interesantes con respecto a esto del perdón. El perdón, reconciliación y confianza son 3 cosas totalmente diferentes, pero están súper alineadas. 3 cosas. El perdón tiene que ver con el pasado, porque perdonas algo que ocurrió, ¿cierto? O tienes que perdonar o que te perdonen algo que ocurrió. Tiene que ver con el pasado. La reconciliación es algo del presente. Es algo que tenemos que vivir en el día a día. Y recuperar la confianza es algo del futuro. Estas 3 cosas están separadas, pero están sumamente alineadas. Entonces, debemos aprender a trabajar esto. ¿Por qué? Porque algunos se exponen a perdonar y dicen, voy a perdonar.
voy a perdonar, aprendí en la iglesia, aprendí de Jesús que voy a perdonar, así que perdonan, se reconcilian, pero nuevamente quedan expuestos ¿a qué? Al mismo abuso, a la misma herida. Hay otros que dicen, prefiero callar y no confrontar, no decir nada, porque si confronto y perdono y luego me reconcilio, yo no quiero volver atrás. Entonces prefiero dejar todo así. ¿Les ha pasado alguna vez? Ya lo vivieron. Perdonaron, reconciliaron y la confianza nunca volvió. Entonces, estas tres cosas son fundamentales y están buenas para trabajar después en una serie con respecto a esto. Pero es importante el perdón y entender que es diferente a la reconciliación y es diferente a la confianza. Entonces, estas tres cosas son cosas que tenemos que ver y comenzar a trabajar. Ahora, dado lo que hemos estado hablando en esta serie, para poder tener un cara a cara, para poder tener una confrontación, necesitamos aprender a estar preparados. O sea, ¿estamos realmente preparados para aplicar la gracia y la verdad al mismo tiempo ante una conversación que tengamos? ¿Estamos preparados? Vamos a ver si estamos preparados. La pregunta es, ¿cómo me preparo para tener una confrontación? Entonces, confrontar es necesario para sanar el corazón. ¿Y por qué sana el corazón? Y luego voy a hacer una aclaratoria con esto. Confrontar es necesario porque sana nuestro corazón, porque nos permite hablar. Pero ¿cómo hacerlo? Es lo importante. ¿Cómo nos vamos a preparar para una confrontación? Esto es fundamental. Así que, tomando estas herramientas, vamos a aprender algo de qué hacer cuando me toca confrontar. Y vamos a tomarlo de Mateo, que fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Él escribió la carta que nosotros conocemos el Evangelio de Mateo, que es un escrito bibliográfico acerca de quién era Jesús, su vida, obra, muerte y resurrección, y cómo él trabajó. Y él era un testigo presencial, él vio a Jesús haciendo esto. Recuerden, Mateo era de lo peor de la sociedad, un recaudador de impuestos, era de lo peor de la sociedad, y Jesús le dice, sígueme. Y Mateo dice, ok, y comenzó a seguirlo. Y dejó lo que hacía atrás, todo lo malo, y comenzó a seguir a Jesús. Mateo escribió acerca de las cosas que hizo Jesús y de las cosas que él dijo. Y una de las cosas que dijo, y seguramente le llamó la atención, porque todo lo que decía Jesús era como revolucionario. Yo sé que no le gusta esa palabra, pero era como la revolución. No. Y entonces, Jesús revolucionaba todo y comienza a decir, y él dice unas palabras como esta: no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Otra versión dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. No juzguen. ¿Qué es lo que nosotros vivimos haciendo? Todo el tiempo. Es como una bebida que no nos sacia, jamás. Porque vivimos haciéndolo. Y digo en plural, porque yo vivo haciendo y todo el tiempo estoy emitiendo juicios, estoy opinando. Y uno opina de tanta cosa. Ahora que estamos con el mundial, opinamos que y opinamos y cosas falsas y las opinamos igual. Y es tan dañino la opinión. Cuando simplemente la soltamos. ¿Está prohibido juzgar? No. ¿Pero podemos evitar hacerlo? Sí. Es simplemente aprender a domar ese músculo tan poderoso que tenemos todos. Que hoy en día, en estos tiempos no se hablaba así, pero yo te aseguro, si la Biblia hubiese sido escrita en estos tiempos, no hablarían, los proverbios, por ejemplo, no hablarían solo de la lengua, sino de la yemita de los dedos. Que no lo decimos, pero lo escribimos. Es exactamente lo mismo. Porque al final, ¿de dónde vienen todas esas cosas? ¿De dónde viene lo que sale por la boca? ¿De dónde viene lo que sale por los yemas de los dedos? De aquí adentro. Así que el problema está aquí adentro. ¿De acuerdo? Ya lo vimos en una serie de eso. Entonces, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. O sea, ¿no puedo opinar de algo? Sí puedes. Pero ¿cuál es la intención? ¿Es favorable, desfavorable? Yo, por ejemplo, en las redes sociales, hoy día me cuesta mucho porque hay cosas que sí tengo que hacer en redes sociales y no las hago, pero también tiene que ver por un proceso de, entre comillas, sanación que tuve que vivir porque yo vivía pendiente de las redes sociales.
de lo que me decían y de lo que yo decía a los demás. Una de las cosas que me autoprohibí es opinar negativamente de alguien en las redes sociales. Primero, que nadie me pidió la opinión en una red social. Así que yo, tomando en cuenta eso, yo no escribo nada. Y les juro que muchas veces escribo el mensaje completo. Y me acuerdo de mi compromiso y después lo borro. Dicen que es sano, porque uno como que ya lo escribiste. Pero es mentira, eso no es así. El corazón igual. Entonces, pero no escribo. Yo me prohibí escribir cosas negativas hacia otras personas. Ahora sí escribo, por ejemplo, oye, felicidades, oye, qué bueno, oye, que te ve bien, etcétera, etcétera. Que tampoco lo hago mucho. Pero negativamente no. Y a veces se me ha salido yo, ay, tío, y ya le puse. A veces lo he eliminado. Ok, ¿por qué? Porque yo dije, ¿para qué? La pregunta que debe hacerte es, ¿para qué voy a opinar? ¿Estoy hablando de redes sociales o de cualquier otra? ¿Para qué voy a opinar? ¿Cuál es la idea de opinar? Y lo hacemos y todo el tema. A veces lo hacemos de juego, en grupo y cosas así. Pero yo estoy hablando de temas de confrontación, cuando hay algo que te pica en el corazón y tú quieres... Ya. ¿Cómo? ¿Cómo aprender a hacerlo bien? Y todo estamos expuestos. Entonces no juzguen, ¿para qué? Para que no sean, para que nadie los juzgue a ustedes. Ah, pero es que yo sí juzgo, yo no juzgo a nadie, pero igual la gente me juzga aquí. Ok, aprende a vivir con eso. Aprende a vivir también con eso. Por ejemplo, ¿alguna vez tú diste tu opinión y tú te sentías controlado? Y tú decías, voy a dar mi opinión. Pero de pronto sientes que se te pasó la mano. Cuando ya lo hiciste, se te pasó la mano. Y tú detrás empiezas. A mí me pasó hace 2 días. Que tú das tu opinión y se te pasó la mano. Ya, esa es el freno. Pensar en esta palabra es decir, ok, tienes que aprender a entender, no juzgues para que no seas juzgado. Y entender, si lo haces, ok, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué más dice? Dice, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida con la que midan a otros, se les medirá a ustedes. Quiero decirle al tiro, más allá de que la gente pueda medirte con la misma medida que tú haces, las otras versiones bíblicas dicen para que no seas medido por Dios. O sea, no juzgues, porque con la medida que tú mides, Dios te va a medir a ti. Entonces, a ti te gusta medir a la gente por, ay, cómo se comporta, ay, lo que dice, ay, lo que esto. Entonces Dios está del otro lado y dice, ok, tú mides a la gente así, ok, te tengo que medir así. Así funciona. No es favorable para nosotros. Entonces, bajemos eso, seamos conscientes constantemente de cómo esto funciona. De la manera como nosotros medimos a los demás, somos medidos por los demás y por Dios. Y esa parte no nos gusta. Si somos conscientes todo el tiempo, vamos a tomar cuidado. Porque de la manera como medimos, vamos a ser medidos por Dios. Luego sigue diciendo, y esto lo conocen, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Nosotros siempre nos hemos pensado en una astilla y otra versión dice la paja del ojo ajeno. Entonces, y pensamos en la astilla y pensamos así y en una viga. Entonces nos imaginamos una viga. Pero en realidad, para que sepan, a nosotros hay que contextualizarnos. La gente de ese tiempo que trabajaba en agricultura, que trabajaba con el campo y todo esto, ellos entendían clarito todo esto. Por eso Jesús hoy día, si estuviera acá, no hablaría de ovejas, ni de astillas, ni de cosas. Hablaría de las cosas de las redes sociales que ocurren todos los días. Hablaría de estas cosas. Por eso hoy día cuando critican a pastores un poquito más modernos y los critican, no, y Jesús no estaría hablando de las redes sociales, Jesús no estaría hablando de esto. ¡Sí!
Porque cuando le tocó venir en esos tiempos, la gente lo que hacía era agricultura, ovejas, ganado y cosas así. Hoy día, ¿cuántos de ustedes han tocado una oveja? ¿Cuántos de ustedes han plantado, han hecho plantaciones? La mayoría no, quizá. Entonces Jesús hablaría con un lenguaje que nosotros pudiéramos entender hoy día. Ok, en el contexto, para que nosotros entendamos lo que está hablando Jesús, todos entendieron. La astilla era la paja. La viga era lo que amarran, se le llamaba la amarra completa de la paja, lo que sostenía la paja. Entonces, el fajo, que pudiéramos decir hoy día, el fajo, esa era la viga. Entonces, tú no puedes trabajar una astilla o una paja si no la separas del resto. Si no trabajas con el resto, si no trabajas con la amarra completa de él. Entonces tú no puedes preocuparte de la astilla o de la paja del ojo del otro si tú no estás trabajando la propia. Entonces está hablando realmente de nosotros más de la astilla del otro. Entonces, de esa forma, nosotros podemos entender de que la confrontación se trata de algo que tenemos que ver nosotros, no con el otro. Aunque el otro sea a lo mejor el que te hizo daño, el que te hirió y tú necesitas confrontar, pero lo que está invitando esta serie y estos mensajes es que primero debo trabajar lo que hay dentro mío para poder tener una confrontación. Necesitamos cambiar cosas dentro de nosotros para que nos ayuden a mostrar lo que los otros tienen. Porque puedes que tengas toda la razón en cuanto a esa confrontación o en esa astilla o en esa paja en el ojo de tu hermano. Pero si no has trabajado la viga completa, si no has trabajado tu corazón, entonces no hagas una confrontación. En la segunda parte decíamos, no puedes confrontar si no te conectas con el corazón de la otra persona. Si no es pura pelea. Si no es puro saciar lo que hay dentro. Entonces ya luego les voy a mostrar un poquito más de lo que es la viga y cómo trabajar la viga y prepararnos para esto. Entonces, si no estás preparado en tu vida, no estás preparado para confrontar a otra persona. Entonces, pero te estamos motivando a que confrontes. Sí, pero si no estás preparado, no lo hagas. A ese nivel de responsabilidad se nos invita con respecto a juzgar y a medir a los demás. Es primero trabajar con nosotros. Entonces, luego sigue diciendo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? En otras palabras sería, ¿cómo tú vas a decirle a tu hermano que cambie esto otro, que cambie, si tú tienes un montón de cosas que trabajar, quizás hasta en eso mismo? Las patitas, diríamos nosotros. Las patitas. Hipócrita. Eso era directo, ¿no? Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad la astilla del ojo de tu hermano. Trabaja tus asuntos internos y desde ese lugar vas a tener la capacidad de poder hacerlo. Muchas veces, de hecho, hace poco tiempo tuvimos teníamos que hacer una confrontación o conversar, que confrontación suena como que va a meterte una guerra, pero no, es una conversación difícil. Y teníamos que hacerla con parte del equipo, con algunas personas acá, y era difícil. Y yo me negué a tener esa conversación y lo conversé mucho con Jerry, con Mari, si mi corazón no era para herir a la gente. Si yo siento que estoy hiriendo a la gente, yo no puedo tener una confrontación. Y lo hicimos hasta que yo sentí que lo podía hablar tranquilo. Creo. Sí, creo que sí. Entonces es importante que nosotros podamos primero sanar para no hablar desde la herida, sino hablar desde un corazón sano y desde ahí poder transmitir lo que queremos transmitir. ¿Vamos a fallar el intento? Todas estas veces vamos a fallar. Realmente es así. Pero tienes que intentarlo y hacerlo bien y buscar hacerlo bien. Y Dios nos da las herramientas para hacerlo. Entonces, y nos dio el ejemplo también. Entonces, ¿por
¿Por qué hay que trabajar con nuestra vida primero? ¿Por qué? Porque si tú confrontas sin trabajar tu vida, entonces la confrontación la vas a convertir en una descarga hacia el otro. O en una venganza hacia el otro. Si yo no aprendo a trabajar bien todos estos asuntos internos, la confrontación va a ser como, o sea, suena grosero, pero es peor. Vas a vomitar en el otro. Y esa no es la idea de la confrontación. Si tú ves que tu confrontación hacia tu hermano al final termina siendo apestoso como un vómito, entonces no lo hagas. O si eso, peor, termina siendo un acto de venganza que tú consideras justicia, no confrontes. Quédate quieto. Quédate quieto hasta que sanes primero tu corazón. Entonces, es importante que nosotros veamos en lo que no estamos viendo. Por ejemplo, revisar tus relaciones. ¿Qué no estás viendo en la relación? Por ejemplo, con tus padres, con tus hijos, con tu cónyuge, con tus jefes, con tus amigos, con tus empleados, con tus líderes, con tu pastor, con la persona del grupo de vida, etc. En tu vida revisa tus relaciones. ¿Qué cosas están ocurriendo en las cuales estás teniendo resistencia y necesitas confrontar? Y cómo yo ahora, para poder hacerlo, necesito primero revisar cómo estoy yo. ¿Qué no estoy viendo de mí? Porque es más fácil ver todo lo del otro. Pero ¿qué no estoy viendo de mí? ¿Qué viga no estoy viendo en mí? Si yo logro ver mi viga, entonces voy a estar preparado para ir y trabajar en la astilla que tiene tu hermano. Digo tu hermano porque estamos usando el ejemplo que sale ahí. Puede ser cualquier persona, ¿no? Sí, mi hermano. No. Los que tienen hermanos están, sí. No. Entonces, otra cosa que es interesante, que tendemos a satanizar o idealizar. Satanizar sería todo es malo en el otro. Idealizar sería todo es perfecto. Que es como las mujeres cuando ven al novio. Todo es perfecto. No, es que no le falla nada. Espérate que te cases, sí. Todo no es perfecto. Todo le ven las cosas malas, menos ella, que está. Eso es idealizar. Y satanizar es ver todo malo. Equilibrio. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Y desde dónde lo estoy viendo? Si lo estoy viendo desde una herida, va a salir todo eso que no es bueno. Y otra cosa interesante es que las personas más cercanas son las que más te van a herir, las que más van a necesitar confrontación. Las más cercanas, los más cercanos, las personas más importantes en tu vida van a exponer tu corazón y van a herirte mucho más. Así que tienes que contar con eso, los más cercanos. Esto es un ejemplo súper bíblico. Los más cercanos critican a Cristiano Ronaldo. Los más cercanos. Ya, cierro paréntesis. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a poder trabajar nuestro corazón y trabajar desde dónde vienen nuestras heridas. Porque si nosotros mismos heridos, vamos a herir a más personas. ¿Y saben a quién más herimos? A los más indefensos. Por eso que el perro en tu casa es el que termina llevándose las heridas más grandes. Y no estoy hablando de su esposo, estoy hablando de su mascota, ¿ok? Entonces, pero normalmente el perro es el que se lleva el regaño, el gato, la mascota se lleva el regaño. Porque el más indefenso es el que más se lleva las culpas. Muchas veces, sin que queramos, nuestros hijos. Y aquí hago un paréntesis. Hoy día estamos celebrando el Día del Padre. Pero por Dios, cuánto dolor hay en muchos de nosotros con nuestros padres. Que hasta a veces nos cuesta hacer algo. Nos cuesta soltarnos por completo por el dolor que está dentro de nuestro corazón por nuestros padres. Puedo hablar en general, pero hoy día podemos hablar específicamente de nuestros padres. Uy, es el mejor día para hablar de la herida de los papás hacia nosotros.
No sé si es el mejor día, pero si es el buen día, es un buen día para sanar eso. Porque sí cuesta recordar a nuestros padres, así estén vivos o ya hayan partido, y sentir los dolores que nosotros... O sea, los padres, papá y mamá, quizás somos las personas que más vamos a herir a nuestros hijos. Como cuando nos toca ser padres, no lo vemos así, pero cuando nos toca ser hijos, sí sentimos esas heridas, ¿o no? Nosotros estamos expuestos a ser los que somos papás y tenemos niños chicos, a herir a nuestros hijos. Y terminamos diciendo cosas que los hieren y que los marcan. Y tú dices, wow. Y estoy provocando el daño que a mí me hicieron, lo estoy provocando ahora hacia abajo. Y eso es horrible. Eso ocurre porque tengo el corazón dañado. Entonces termino entregando todo eso. Por eso es importante sanar. Por eso es importante perdonar. Por eso es importante trabajar estas cosas, estas herramientas que Jesús mismo entregó, que los discípulos practicaron y que nosotros se termina convirtiendo en un mandato para el aplicar día a día en nosotros. ¿Cuánto hay que perdonar? Solamente de nuestros padres. Y que debemos aprender a soltar. Y a lo mejor la confrontación va a ser perdonar, soltar y amar. Así que las personas heridas hieren. Lo hemos dicho, lo decimos casi en todas las series que hablamos de cosas como esta. Las personas heridas hieren. Por eso que es importante trabajar lo interno para poder luego trabajar hacia afuera y ver la astilla o la paja en el ojo ajeno. Y poder ayudar al otro a que cambie. Entonces voy a mostrar, hicimos un acróstico de las cosas que podemos trabajar con las vigas. Así que esto es bastante sencillo, didáctico. Ustedes pueden participar. No pueden participar, pero no importa, escuchen. Por ejemplo, uno de ellos es la victimización. Quedó súper alineado ahí, así que genial. Se me movió quizás. Entonces, la primera es victimización. Revisar si lo que está saliendo de mí, esa viga que está en mí, es victimización. En vez de tomar el protagonismo, lo que estoy haciendo es... Porque si al final la confrontación va a ser un acto de reclamo sin hacerme cargo de nada, entonces es un problema. Es un problema, entonces no lo tengas. No puede la victimización ser un motor para hacerlo. Entonces, cuida eso, cuida eso. Nadie puede cambiar en su vida si vive justificándose. Nunca vas a cambiar aquello que justificas todo el tiempo. ¿Vieron que a veces ustedes han pedido? Lo hago yo también. Cuando piden perdón, pero luego justifican por qué pidieron perdón. Lo vimos en una serie a principio de año. Piden perdón, pero luego justifican por qué lo hicieron. Entonces, no estás pidiendo perdón. Estás justificándote. Y no hay nada más terrible que te hagan daño y encima te expliquen. Y se justifiquen. Entonces, eso lo hace la victimización. Quita la victimización. Segundo, las intenciones. Intención. Las intenciones son importantísimas para trabajar. ¿Cuál es la intención realmente de mi corazón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué me lleva a tener una confrontación o querer tenerla? Entonces, ¿cuáles son? Y puse una lista de deseos. Castigar o vengarse. Hacer sentir mal a alguien y avergonzarlo. Regresar para resolver asuntos no resueltos. Y recrear todo eso de nuevo. Crear una alianza malintencionada con alguien. ¿Lo han hecho? No digan que sí, por favor. Sentir poder. Como el otro está en culpa, entonces yo me empodero del otro. Eso es cobrarle una deuda. Entonces, y hacer sentirlo menos importante. Controlar y a quien de alguna manera te controlaba. Usar la confrontación para descargar o deshacerse de las heridas, lo cual no funciona. Y usar al otro como un blanco. De constantemente, todo lo que tengas se lo lanzas. Es terrible cuando esto ocurre en la relación conyugal. Terrible, terrible. Vamos a tener que hacer una conferencia de matrimonios para eso. Ya viene. Confrontación
Entonces, la confrontación muchas veces tiene malas intenciones y las malas intenciones generan malas relaciones. Muchas veces nuestra confrontación tiene malas intenciones. Por eso que vemos la confrontación como algo negativo, porque en nuestro corazón hay malas intenciones, aunque las disfracemos de cualquier otra cosa usando la victimización. El tercero, que ya lo anticipé, que sale ahí, es guardar amargura, que tiene que ver con todo esto de lo que hablamos. Entonces, toda esa amargura la queremos llevar a la confrontación y eso, en vez de sanar, termina hiriendo. ¿Cuál es el consejo de esto? Sana antes de confrontar. No usar la confrontación para sanar. Sana antes de confrontar. Eso va a ayudar. El otro no es un punching ball a la cual le tengo, aunque tenga mucha culpa, aunque me haya herido, no es un punching ball para que yo ahora descargue y me vengue o intente sanar mi corazón dándole duro a esa persona. No es la idea de la confrontación. Si antes lo creíste así, tienes que corregirlo. No es así. Entonces, la clave de esto es sanar antes de confrontar. Salomón dijo, guarda tu corazón por sobre cualquier cosa. ¿Por qué? Porque de ahí fluye la vida, de ahí mana la vida. Entonces, primero guarda tu corazón y guardar tu corazón es aprender a sanarlo para que no vomitemos en el otro. Qué asqueroso, así se ve, es peor cuando lo hacemos con la gente. Entonces, importantísimo y algo interesante con respecto a Jesús, el mayor milagro que Jesús puede hacer en tu vida. A veces creemos que los milagros físicos son súper importantes. Sanar una enfermedad y cosas como esa. El mayor milagro que Jesús puede hacer en tu corazón es sanarlo. Así que exponte a Jesús. Permite que Él realmente sea el que sane tu corazón. Es el mayor milagro que nosotros vamos viviendo en el día a día. El mayor milagro, te encantaría que tu esposa, Dios haga un milagro en el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tu papá, de tu hijo. Bueno, hazlo contigo también. Permite que Dios lo haga. Regálale eso a los otros. Que Dios sea el que sane tu corazón. Y eso va a cambiar muchas cosas. Así que ese es el tercero. El otro es atenuar temores. Atenuar temores. Reconocer el miedo que hay detrás. Siempre hay algún temor, algún miedo. Es natural. El tener temor no significa que no lo haga, pero tengo que reconocer cuál es el temor. Porque hay cosas que podemos hacer por temor, que son motivados. ¿Recuerdan el cuento ese que le eché del tipo que iba a saltar al otro lugar y el que pasaba al otro lado ganaba un premio? Entonces de pronto el tipo salta al agua, cruza los cocodrilos, atraviesa, llega al otro lado. Dinos unas palabras. Sí, quiero saber quién fue el desgraciado que me empujó. Entonces, todos creían que era valiente, pero el tipo, el temor lo movió. Pero reconocer cuál es el temor es importante. Entonces, ¿cuál es el temor que sientes? Rechazo, desaprobación, represalias, pérdidas, ira hacia el otro, lástima, exigir responsabilidades, herir al otro, conflicto. ¿Cuál es el temor que está llevándote a querer tener una confrontación? Es importante revisarlo y trabajarlo. Y el último es, y ahí sí están alineados, qué bonito, es soledad. La soledad. Normalmente estas cosas, sobre todo los hombres, tendemos a hacerlos solos, a resolver estos asuntos solos. Y muchas veces solos no se resuelven. Entonces, la soledad es una viga que está en ti, en mí, que debemos combatir. ¿Cómo? Acompañándonos con otros. Para eso hacemos iglesia. Para eso hay personas que son líderes, pastores, líderes de grupo, personas que están, mentores que están cerca tuyo. ¿Para qué? Para que tú puedas pedir ayuda. Mira, tengo una herida, siento que cuando yo quiero confrontar en realidad me quiero vengar. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, tiene gente, Dios puso a disposición la iglesia para que nosotros podamos estar acompañados en esta área. Ni hablar que tienes al mismo Jesús viviendo en tu vida, en tu corazón. Pero debes ser consciente de eso. Para que puedas saber pedir ayuda. Necesitas a alguien, no puedes hacerlo solo. Entonces esto es fundamental para nosotros. Empezar a trabajar. De hecho, hasta a veces lo hemos hecho de, ok, ¿quieres decir esto a tu papá? ¿Quieres hablar con tu papá, con tu mamá, con alguien? ¿Quieres hablar de esto? Sí.
Ok, cuéntame, ¿cómo se lo dirías? Y trabajar un ejercicio de roleplay. Bla, bla, cambiar. ¿Cómo lo diría? Y si te das cuenta, dice, ¡ah! Terrible. No, mejor no le digas nada todavía. No está preparado aún. ¿Te fijas? Es interesante ver esto acompañado, no solo. Entonces, la victimización, las intenciones, el guardar la amargura, atenuar temores y la soledad son la viga que tú debes trabajar primero en ti antes de intentar quitar la paja del ojo ajeno. No juzguen para que no sean juzgados. Van a ser medidos de la misma manera de la manera como mides, así vas a ser medido por la gente y por Dios. Entonces es importante trabajar en nosotros. La confrontación es un acto de amor, pero si no lo trabajas bien, vas a terminar poniendo lo peor de ti en la otra persona. Y eso no es sano. La confrontación es un acto de amor, pero no es un lugar donde tú puedas ahora desahogarte. Necesitas sanar para luego confrontar. Entonces, esto nos invita. ¿Tienes muchas confrontaciones pendientes? Sí, excelente. Entonces tienes mucho que sanar antes de confrontar. Esto nos obliga a hacernos cargo. Nos obliga a vivir no como víctima, sino como protagonista. Señor, ¿qué tengo que sanar yo? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar primero antes de hablar con ella, con él, con ellos? ¿Qué es lo primero que yo tengo que sanar? Y cuando estas cosas están expuestas, es lo que yo siempre digo que aprendí de Jerry. Oh, Espíritu Santo, muéstrame, dice él. Muéstrame qué es lo que tú quieres mostrar. ¿Qué es lo que yo tengo mal que debo cambiar? ¿Por qué me enojo de esta manera? Son las preguntas que debemos hacernos. Soy el primero en fallar en esto todos los días. Entonces, debemos aprender a hacerlo todos. Esto es, siempre vamos a estar expuestos a esto. Y el día cuando, yo no creo que lleguemos a la meta. La meta es en la gloria con Jesús. Toda la vida vamos a vivir peleando con esto. Pero es mejor pelearla consciente a vivir toda la vida arruinando relaciones. Y peor, las relaciones más importantes de nuestras vidas. Así que es importante sanar. Así que, ¿qué quiero que sepas? Solo estarás preparado para confrontar cuando hayas trabajado los asuntos pendientes de tu vida. Solo estarás preparado para confrontar a otros cuando hayas trabajado internamente todo eso pendiente que has traído en tu vida. Yo tengo muchas cosas pendientes. Y entre más avanzo, más cosas. Entre más siento que crezco, que uno cree que está llegando. Mentira, te estás dando cuenta más cosas para atrás. Y ahí es donde tengo mucho que trabajar en mí. Tengo muchas cosas que hacer en mí. En vez de estar preocupado en lo que otros deben hacer. En los matrimonios. Muchas veces en discusiones con Mari nos hemos mirado, cada uno a su esquina a pelear, a trabajar lo interno. Cada uno a su esquina, no es momento de la pelea. A su esquina a trabajar, a su esquina a trabajar. Pensando que están en un ring de boxeo. Usted a trabajar a su esquina y usted a su esquina. Muchas veces necesitamos hacer eso. Así que esto es de toda la vida. Esto es muy práctico, pero para recordarlo. Esta serie la hemos dado antes y deberíamos estarla dando todos los meses. Sí, ayer hablaba con una persona y conversábamos acerca. Él es de otra religión. Y estábamos hablando de esto y me decía, tiene tanto sentido lo que porque me dijo, ¿qué están enseñando en estos días? Yo le comenté, tiene tanto sentido eso. Tiene tanto sentido. Y yo, sí. Esto, si solamente el cristianismo nos sirviera para aprender esto, ya cambiaríamos el mundo. Si solamente, ¿qué aprendiste en la iglesia? Esto. Y el siguiente domingo, esto. Y si solamente hiciéramos esto, ¿qué importa cuántos palos tenía el arca? ¿Qué importa qué año fue tal cosa? ¿Qué importa? Si esto es lo que nosotros debemos aprender todo el tiempo. Llevar la Biblia a algo práctico para trabajar, porque son todos los días en la semana que estoy expuesto a confrontar, a pelear, a discutir, a juzgar, a que me juzguen, a que me dicen, que me critiquen, que yo dije, que opinó. Si solamente hiciéramos esto, este año, el otro año aprendemos otra cosa. Este año ya nos iría bastante bien en algunas cositas, ¿no creen ustedes?
Así que bueno, ¿qué quiero que hagan? Dos cosas. Busca a alguien que te acompañe. Romper esa soledad. Busca a alguien que te acompañe en este proceso. Alguien que te acompañe. Quizás, a ver, no va a ser el más cercano. No va a ser el que tiene la confrontación. A ese no le haces caso. O a esa no le haces caso. Alguien que te acompañe en esto. Poner a Jesús como el referente en tu vida. Que sea el Espíritu Santo que te acompañe y te mueva. Y otra persona físicamente que también te acompañe en esta cosa. Primero Jesús. Segundo, alguien. Alguien que no te deje estar solo en medio de estas circunstancias. ¿Ok? Ahora hablando de... Vamos a orar y luego quiero hablarle de sus padres. Padre, gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, por esta serie que hemos aprendido y que tú nos permites algo tan básico como la confrontación, el estar cara a cara, lo incómodo que eso significa, decir cosas difíciles, Señor. Pero comprender de que a veces más importante es cómo estoy por dentro que lo que tengo que decir. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes en cada confrontación, en cada conversación, a que primero filtremos, primero te busquemos a ti, primero veamos si nuestro corazón, si nuestra viga en nuestro ojo está bien o tengo que quitarme algo primero para poder hablar con otros. Señor, ayúdame a ser consciente, comprendiendo que dentro mío vives tú, Señor. Ayúdame a darle el espacio que tú necesitas, que el Espíritu Santo necesita para ayudarme a tomar las mejores decisiones en cuanto a las conversaciones que voy a tener. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.